Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina y Psicología. La materia que cursamos actualmente es Bioquímica Básica con el doctor Manríquez. Somos el equipo número 6, hablando sobre desnaturalización y renaturalización de proteínas asociadas a un caso clínico. El equipo está conformado por Ulises Alejandro González Valenzuela, Julia Paola González Gastelum, Javier de Jesús Hidalgo Benavides, Jorge Emilio Jiménez Pincus, Abigail Martínez Santiago, Ana Karen Rivera Verdugo y su servidora Emily Nicole Rodríguez Pinedo. El contenido va a ser introducción, desnaturalización de proteínas, renaturalización de proteínas, caso clínico, discusión, conclusión y referencias. Antes de hablar acerca de desnaturalización y renaturalización de proteínas, es necesario tener bien presente qué es una proteína. Entonces, daré una pequeña introducción al tema. Según el autor Baines, las proteínas son los principales polímeros estructurales y funcionales en los seres vivos. Estas van a cumplir un amplio abanico de funciones, incluida la catálisis de reacciones metabólicas y el transporte de vitaminas, minerales, oxígeno y combustibles. Es por eso que el autor Matthews asegura que las proteínas son moléculas extremadamente complejas con el fin de mantener la multiplicidad en sus funciones. Las proteínas van a ser sintetizadas como una secuencia de aminoácidos unidos en una cadena poliamida lineal, o sea, un polipéptido, pero van a adoptar estructuras tridimensionales complejas al realizar sus funciones. Y solamente 20 de los 300 aminoácidos conocidos en los diversos sistemas animales, vegetales y microbianos van a estar presentes en las proteínas. La desnaturalización de las proteínas o su pérdida de la actividad biológica ocurre por acción de ácidos o bases minerales fuertes, calor, detergentes iónicos, los agentes caotrópicos, metales pesados o solventes orgánicos. Otras causas de desnaturalización incluyen cambio de pH o temperatura, radiación ultravioleta, vibración ultrasónica, vibración o agitación enérgica, contacto con urea, guanidina, disolventes orgánicos como etanol o acetona, y trituración o machacamiento. Las proteínas desnaturalizadas son menos solubles en agua y a menudo se precipitan en soluciones acuosas. Se observa alteración de la estructura interna y disposición de las cadenas peptídicas sin rotura de los enlaces peptídicos. La desnaturalización ocurre cuando hay una interacción entre los grupos R que estabilizan la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Sin embargo, los enlaces amida covalentes de la estructura primaria no se ven afectados. La pérdida de las estructuras secundaria y terciaria ocurre cuando cambian las condiciones, como ya lo mencionó mi compañera, de la temperatura y el pH. Si el pH cambia, los grupos R básicos y ácidos van a perder sus cargas iónicas y no van a poder formar puentes salinos, lo que produce un cambio en la forma de la proteína. La desnaturalización también puede ocurrir cuando se agregan iones de metales pesados o mediante agitación mecánica. Y la desnaturalización de las proteínas y la pérdida de su estructura tridimensional puede generar enfermedades, encefalopatías espongiformes o la enfermedad de Kuru. Renaturalización de las proteínas. La renaturalización de una proteína es cuando la proteína regresa a su estructura original y puede volver a realizar su función. Para esto, la proteína desnaturalizada debe regresar a un ambiente estable para la proteína y esto se va a lograr retirando los agentes desnaturalizantes para que la proteína se pueda plegar nuevamente. En la mayoría de los casos, ya que una proteína sufre una desnaturalización, esta es irreversible, pero la capacidad de que esta proteína se pueda renaturalizar va a depender de qué tantos cambios estructurales sufrió y qué proteína es. Aquí pues tenemos un ejemplo de una desnaturalización, una renaturalización de la ribonucleasa A, y pues en esta vemos que se agrega urea y mercaptoetanol, y al momento que se quitan estos agentes, la proteína se puede formar sus enlaces nuevamente y vuelve a su estado original. El caso clínico escogido fue el caso de una paciente femenina de 66 años, sin historial de enfermedades neurodegenerativas en su familia. Fue diagnosticada inicialmente en un hospital con demencia de corta historia y rápida evolución.
Posteriormente, por el rápido avance, fue referida a una clínica de la memoria para una evaluación más a profundidad, donde fue diagnosticada con posible encefalopatía espongiforme subaguda espontánea. Su historia clínica anterior fue catalogada como no contribuyente, ya que no había ninguna cirugía previa donde se pudo haber infectado, donde no se encontró ningún historial de demencia o enfermedades causadas por personas en su familia. No tenía ninguna alergia conocida que pudiera haber causado una reacción que simulara los síntomas que estaba experimentando. Lo más relevante durante la historia clínica fue que su padre murió de un infarto agudo al miocardio y su madre murió de una leucemia. Entre los viajes que había realizado durante los últimos 5 años se destacaban Holanda y Bélgica, donde no había consumido carnes debido a dieta vegetariana, por lo tanto se cree que este no pudo haber sido el lugar donde se infectó. Otros lugares fueron el Caribe, México y Belice, donde afirmó no haber estado expuesta a ganado crudo o materia cerebral. Anteriormente, trabajó como periodista en Washington, D.C. y trabajó para una compañía de bienes raíces en el área de relaciones públicas de Hawái. Al acudir a una clínica de la memoria, tras haber presentado el cuadro clínico con 5 meses de evolución de demencia con rápido deterioro, sus síntomas fueron caracterizados por pérdida de memoria a corto plazo, sensación de extrañeza, anorexia ligada a la pérdida de peso no intencional. Su familia reportó que durante las semanas previas a la visita a la clínica de la memoria había ocurrido un empeoramiento drástico de sus problemas cognitivos, acompañado de la aparición de nuevos síntomas. Los nuevos síntomas fueron problemas con la memoria a corto plazo, problemas para realizar habilidades funcionales básicas como vestirse, usar el baño y orientarse en su propia casa. Otros síntomas que fueron detectados también fue la habilidad emocional, la desconfianza ocasional hacia personas cercanas a la paciente, como sus familiares o conocidos, vista borrosa y cada vez más somnolencia. A pesar de estar diagnosticada con demencia, la paciente no presentó mioclono, temblores, desequilibrios al caminar o alucinaciones visuales, auditivas o sensoriales. El miclono también suele ser uno de los síntomas principales de la enfermedad. Entonces, pues, estaba raro. Durante el examen físico se presentó afasia anatómica, alexia, agnosia, apraxia. Tenía un tono muscular normal en las 4 enfermedades, por lo tanto no había ningún tipo de atrofia. Sus nervios craneales se encontraban normales, tenía sensibilidad y coordinación motriz normal. Sus reflejos eran simétricos y no había presencia de reflejos de Babinski. Y su caminata era lenta, pero no atáxica. Usualmente está ligado más a su edad que a la enfermedad. No se pudo completar el mini examen del estado mental ni realizar tareas complicadas debido a la perseveración de la paciente. La paciente seguía respondiendo diciembre y tras 4 respuestas iguales, se tomó con la decisión de detener el examen. Se le realizaron exámenes en sangre. No los vamos a listar todos, aquí están en pantalla, pero todos los análisis dieron resultados normales o dentro de los parámetros aceptables, por lo tanto, no se ligó a algo que tuviera contenido en la sangre. Se realizaron estudios en su líquido cefalorraquídeo, sus recuentos celulares fueron normales, los niveles de glucosa y proteínas también estaban dentro de los parámetros normales. Los estudios de Toxoplasma gondii, ADN de Bartonella y las pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas y anticuerpos de Lyme dieron negativos. Y su nivel de proteína 1433 también estaba dentro de los límites normales, a menos de 1,0 ng sobre mililitros. El rango normal de referencia es menos de 1,5. Cuando se tiene más de 1,5, se considera una de las principales causas de la enfermedad. Durante la resonancia magnética nuclear, sin contraste de su cerebro, fue significativa que se hiciera para la detección de la pérdida global del parénquima o la atrofia de la masa cerebral. Las imágenes potenciadas en difusión mostraron una difusión cortical restringida, como se aprecia en el centro de la imagen 1, en la circunvolución del cíngulo. Y también se presentó difusión en los lóbulos parietal y temporal posterior bilaterales, como está indicado en la imagen 2. Se observó una difusión levemente restringida en los tálamos, indicado en la imagen 3 con las flechas, y no se detectaron infartos, masas, colecciones líquidas extraaxiales. No tenía ningún otro síntoma que pudiera identificar una correlación con alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Un electroencefalograma mostró el lentecimiento temporal izquierdo con un fondo difusamente lento y desorganizado, y no se observaron descargas periódicas.
La paciente regresó una semana después para discutir los resultados de las pruebas. A ese punto ya había desarrollado la hipertonía muscular con rigidez y se le informó que sus síntomas coincidían con la encefalopatía espongiforme subaguda espontánea. Se le llama espontánea debido a que no se detectó ninguna correlación o causa durante la exploración en la historia clínica. Se le habló sobre la evolución de la enfermedad, los pronósticos que tiene, que no tiene cura, y la paciente y su familia eligieron viajar a México para recibir oxigenoterapia experimental. Como era de esperarse, sus síntomas empeoraron progresivamente y falleció 7 meses después del inicio de sus síntomas. La autopsia cerebral post-mortem demostró la presencia de proteínas priónicas anormales resistentes a proteasas mediante el análisis Western Blot, lo cual confirmó que era esta enfermedad de la que se trataba. Ok, aplicando estos términos de los que estuvimos hablando anteriormente, lo que son la desnaturalización y renaturalización de proteínas, lo primero que podemos intuir que sucedió fue que las proteínas prion, que podemos encontrar de una forma natural en los mamíferos, van a sufrir un cambio en su estructura, que regularmente tiene una forma alfa hélice, y después de la desnaturalización que sufre en el cambio de su forma, va a tomar una forma de beta lámina. Estos priones, una vez que han sido mutados, se van a tratar de unir a células más complejas, formando nuevas proteínas, pero van a tener errores en la formación de sus estructuras terciarias. Esto por la misma forma del prión, que podemos decir que está como de una manera roto, incompleto, y va a estar afectando a las demás proteínas que se impidan formar. Entonces, una vez que tenemos ejemplificado lo que va a suceder, podemos concluir que en cuantas más estructuras se rompan, más priones habrá en el cuerpo. Y estas, al tratarse de proteínas, no van a pasar, no van a ser atacadas por el sistema inmunitario, lo cual puede confundirlo y hacer que esta característica de pasar inapercibidos por el sistema inmune van a hacer que sean transmisibles, como lo puede ser en el síndrome, en la enfermedad de las vacas locas, y también que sean enfermedades que se puedan contraer en el consumo de carnes. Lo que va a pasar con estos priones es que va a provocar un tipo de agujeros en las neuronas, cuando al mirarlo en un microscopio podemos ver que va a tomar una imagen de esponja, por así decirlo, y es lo que va a dar pie a estas enfermedades que son encefalopatías fungiformes. Ok, y para concluir con esta exposición, y ahora que hemos visto todo lo anterior, podemos recordar que la desnaturalización es un proceso biológico en nuestro cuerpo por acciones químicas o incluso calor. Es un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos, como se ha mencionado a lo largo de la exposición. Y es importante conocerlo, pues debido a que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y pueden llegar a perder su actividad biológica. Eso se refiere a que las proteínas que comemos en sí no nos interesan su funcionalidad, sino las piezas que van a formar, que van a ser los aminoácidos, y lo importante que estos no se vean afectados. Y aquí están nuestras referencias. Muchas gracias.